Qué alegría me da, amigos, amigas de Videa y Ratia, el poder daros una cordial bienvenida aquí al programa Enriquecidos por su palabra. Una semana más nos adentramos a este tema del Evangelio de Juan. Estos temas que esperamos que os puedan ayudar y nos están ayudando a nosotros para poder seguir aprendiendo más acerca de la palabra y sobre todo acerca del amor de Dios. El tema de hoy lleva por título Signos de Divinidad. Y en este programa vamos a enfocarnos en 3 momentos importantes en la vida de Jesús en los cuales Él mostró ese aspecto divino, esa divinidad que Él tuvo también en esta tierra, aunque siempre velado por su humanidad. Así que vamos a dar paso, como siempre lo hacemos, a la lectura del texto de base, del texto para memorizar, y le voy a pedir a Óscar que lo pueda leer, por favor. Muy bien, el texto se encuentra en Juan, en el capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Así es. Muy bien, pues vamos a orar, Saray. ¿Te parece? Oramos. Muy bien. Amantísimo y buen Padre, te damos gracias, Señor, porque una semana más nos tienes aquí para poder compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación y para que llegue, Señor, a tantas personas como sea posible. Úsanos como un canal de bendición para tu honra y tu gloria, que es por Jesús que te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Pues aquí nos encontramos los 3, amigos, amigas, que nos seguís en Videa y Ratia, en los estudios. Quizá hay alguno que hoy esté por primera vez. Los que ya habéis estado en el primer programa, pues conocéis a Óscar, que está aquí a mi derecha. ¿Qué tal estás, Óscar? Muy bien, contento de estar aquí. Qué bueno, me alegro. Saray. Encantada de estar nuevamente compartiendo nuevas historias que nos enriquecen espiritualmente. Perfecto, qué bueno que pues aquí estamos con vosotros también aquí con nosotros, y aunque a veces pues nos lo olvidamos, hoy quiero recordar también que en la técnica está Diego, que sin él sería esto más complicado, porque todo lo que hay que hacer aquí, así que gracias, Diego, que el Señor te bendiga. Vamos entonces, si os parece bien, a ir al primer momento en el cual el Señor muestra su divinidad, y eso tiene que ver con el conocido milagro de la alimentación de los 5,000. Juan capítulo 6. Ahí encontramos este momento en el cual, pues, como sabemos, por las festividades del pueblo de Israel, de los judíos, estaba cerca ya la Pascua. El Señor se encuentra ahí ante una multitud muy amplia, 5,000, sin contar hombres y niños, perdón, mujeres y niños. Y bueno, pues ahí está este momento impactante en el cual el Señor también muestra su aspecto divino, su naturaleza divina, su realidad divina. ¿Qué podríamos resaltar? ¿Qué podríamos nosotros subrayar de este momento? Que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Que de lo poco Él hace mucho. Qué bueno. Es curioso, ¿no? Que eran 2 panes, ¿no? 5 panes y 5 2 panes peces. y 2 peces. Y de eso pudo hacer Y sobró. sobró. Exacto, y sobró. Sí, el Señor es un Dios de abundancia. Eso es maravilloso. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué querías resaltar de este milagro? Oye, aparte de este milagro, un poco lo que has leído al principio del tema de esta semana, que es la divinidad de Jesús. Yo creo que es algo fundamental y que Juan, en su epístola, en su evangelio, perdón, quiere dejar muy claro, ¿no? Y es la base de todo lo que es la Biblia, porque si Jesús no es Dios, apaga y vámonos. Aquí estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no? Efectivamente, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es algo fundamental, que lo va a ir recalcando a lo largo de todo su evangelio, como el resto de la Biblia. Pero eso es importante, yo creo que es fundamental para todos, porque, como decías tú, si Jesús no es Dios, ¿para qué creer en Él? No vale la pena, estamos perdiendo el tiempo. Sí, correcto. Porque hemos leído que Jesús dice que es la resurrección y la vida.
Si no fuese así, no hay más preguntas, señoría. Apaga y vámonos. Sí, pero yo creo que hay una cosa, igual no viene sí viene en estos momentos, pero es que hay muchos, esto se discute si Jesús era Dios, no era Dios y demás, pero hay un texto que es irrefutable y que está en todas las Biblias, en todas, es el de Colosenses 2:9, Sí. porque dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es irrefutable. Lo podamos retorcer por un lado, por otro y demás, como hacían los dirigentes judíos, ¿no? Porque con los milagros anteriores, con el que comentabas tú la semana pasada, el tema del sábado, no, más que transgredir el sábado, ellos lo que quieren matarle es porque se hacía igual a Dios. Y entonces, este es el tema también importante, ¿no? Sí, Otra cosa también que me gustaría reseñar en este tema es que la palabra de Dios no está obsoleta, que el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento están estrechamente enlazados, porque vemos el paralelismo que guarda ese milagro a cuando Jesús se retira a las montañas, con Moisés, quiero decir. Jesús se retira a la montaña, Moisés se retira al monte Sinaí. Y aparte de eso, también de que en el momento cuando viene Felipe a decir que había mucha gente, le pregunta que cómo van a dar de comer a tanta gente. Entonces es ahí cuando él le pone a prueba a Felipe, ¿no? Y luego Felipe dice, pues bueno, él mira humanamente, ¿no? Lo limitado que son los recursos con los que ellos disponen en ese momento para dar de comer a toda esa gente. Sí, ahí está, ¿no? Ese contraste entre lo humano, nuestro lado limitado, y el lado de Dios ilimitado, ¿no? Lo imposible y lo posible. Entonces vemos esos contrastes tan bien señalados y como bien estáis explicando, yo creo que es fundamental que eso en este milagro lo tengamos en cuenta. Jesús manifiesta ahí su poder no solamente como algo, un milagro que lo fue, ¿no? Y que pues simplemente era para que quedasen todos bien satisfechos y, oye, venga otra vez para la semana que viene o para el día siguiente, pues ya tenemos garantizada la comida o la cena. No, es porque también quería mostrarles que Él es Dios y que es el único que puede, como bien se habéis señalado, librarles del verdadero problema que tenían, que no eran los romanos realmente, sino era el mal, el pecado. Pero como ha dicho muy bien Sarai, el contexto ese que estaban, porque hablando de lo de Moisés, porque este milagro se produce en la Pascua. Entonces, todas las connotaciones, yo, como dije la semana pasada, esto a veces lo lees de corrido, te quedas con la superficie, que es lo importante, ¿no? El milagro, la divinidad de Jesús, pero la parte que subyace ahí es que es en la Pascua, que tiene el paralelismo con Moisés, los 12 las 12 cestas, las 12 tribus y demás. Y es importante lo que decías tú, ¿no? Que el Antiguo y el Nuevo Testamento van entrelazados. Yo invitaría a cualquiera, a nuestros oyentes, en los móviles que hay en la Biblia, tienes la correspondencia en cada versículo que está en el Nuevo o en el Antiguo y compararlos, porque nos llevaríamos gratísimas sorpresas, ¿no? Parece que, como decías tú la semana pasada, no, el Nuevo y el Antiguo. Esto no tiene nada que ver. Sin embargo, ves que hay muchísimo Antiguo Testamento en el Nuevo, pero muchísimo. Entonces, simplemente con una aplicación de estas de Biblia, lo tienes al segundo. Correcto, qué bien. Si os parece bien, podríamos también comentar así de una forma amplia y concreta una expresión que a mí de este milagro me gusta mucho porque además Jesús la repite y Juan la plasma en diferentes momentos, ¿no? Esto lo encontramos en Juan 6:35. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Es el primer yo soy de los 7 que hay en este evangelio que iremos aprendiendo y estudiando en próximas semanas. Pero de esta expresión, ¿qué verdad resaltaríais de esa expresión o qué detalle os gustaría comentar acerca de la expresión que Jesús dice, ¿no? Yo soy el pan de vida. Que por mucho que busquemos en otros lugares satisfacer esa necesidad interior que tenemos, nada puede llenar ese vacío sino solamente Jesús. Jesús, ¿verdad? El que realmente satisface, el que realmente nutre. Eso es. Exacto, muy bien. ¿Cuál es vuestro pan favorito? A ver, confesar.
¿De qué tipo? El de centeno. El de centeno, mira, pues muy bien. Óscar, ¿tú tienes alguno? Uno en No, general, en o general, como pero tú, bueno, como no sé, yo, el tipo, hay mientras uno sea que se pan. llama el bastón, está 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 buenísimo, bueno, sí, ¿no? sí. Pero Hay uno muy especial, pero claro, es más carito, ¿no? Tiene nueces, ¿no? Ese sí, también. los de nueces, Los los de de pasas nueces. y demás, pero están un poquito ya. Pues Jesús dice, ¿no? Para que podamos ver esa riqueza de su pensamiento, de lo que Él quiere llevarnos, ¿no? Que Él es mejor que todo eso. Mejor que todo ese pan. Él es el pan de vida, realmente el que nutre, el que nos trae vida eterna. Pues eso es maravilloso, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Otro momento, si os parece bien, pues avanzamos porque pues como todo, en la radio también el tiempo es fundamental. Eh, tenemos aquí otro momento que tiene que ver con la curación del ciego. La curación del ciego, si os parece bien, podemos pasar a este tema. Esto lo encontramos en Juan 9. Juan en el capítulo 9, ahí encontramos la curación del ciego. También es un momento en el cual el Señor se manifiesta, manifiesta su poder, manifiesta todo lo que tiene que ver con su realidad divina, pero a mí lo que me llama la atención es precisamente cuando Él abiertamente se descubre, por así decirlo, a este ciego de nacimiento. ¿No? Esto ya está al final del encuentro de Jesús, al ciego ya lo han expulsado de la sinagoga, en fin, lo han interrogado a los padres y tal, y entonces precisamente, ¿no? Le dice aquí en el 35, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y entonces fijaros, ¿no? Jesús le dijo, lo has visto, es el que habla contigo. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué hubiese sentido en el lugar de si hubiésemos sido nosotros esa persona? Además de ser las primeras experiencias visuales que ese hombre tenía, ¿no? Sí, sí. De decir, mira, que el mismo que me creó, ahora mismo me dio la parte que me faltaba. Sí. Tuvo que ser fuerte, porque en algunas ocasiones Jesús les decía, no digas nada, no, todavía no es la hora, que decíamos la semana pasada, no sé, pero con él, ¡pum! Sin embargo, en lo que has leído tú, a veces siempre decimos que los pequeños matices son los importantes, ¿no? Porque le podía haber dicho, el que habla contigo, pero no le dice eso. Sí. Antes del que habla contigo le dice... El que ves, al que estás viendo. ¿No? Que estás viendo. ¿A quién fue el primero que vio? Porque era ciego de nacimiento. Claro. Le vio a Jesús. Y hay un texto aquí que me dice mucho que el ciego tiene cada vez más claro que quién es Jesús. Pero los líderes religiosos están cada vez más confundidos o ciegos en cuanto a su verdadera identidad. O sea, el ciego, cuanto más ve, más al lado de Jesús está. Y sin embargo, los fariseos, los dirigentes religiosos de aquella época, cuando tenían más luz y habían visto ya muchas cosas, pues no era el primer milagro de Jesús que veían, ellos mismos se van apagando la luz. O sea, se van haciendo ciegos a sí mismos. O sea, se van sacando los ojos. La ceguera espiritual. Y aunque parezca una contradicción en sí mismo lo que voy a decir, eran ciegos que veían. Porque como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque claro, él, o sea, lo vieron, él mismo se los confesó. Y no bastándoles, fueron donde sus padres a comprobar lo que ya sabían, porque se lo dijo él mismo. Entonces, claro, para no meterse en problemas, sencillamente dijeron, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Muy prudentes. Sí. Claro, pero ahí los fariseos lo que jugaban era con el miedo o el terror, vamos a decir, que había en que fuesen expulsos de la sinagoga. Eran autoritarios. Claro. ¿No? Porque aquello era ser apartado y ser un poco un apestado espiritual. Sin embargo, al ciego lo expulsan y a él le da igual. Muy buen detalle ese. Y bueno, y se puede ver, ¿no? Y animamos a nuestros amigos y amigas que puedan hacer ese estudio de ver cómo los fariseos veían, pero realmente estaban ciegos. Y este ciego sin ver ya creyó, porque tuvo que ser desagradable, ¿no? Que te pusiesen saliva y barro ahí. De barro, no es quizá el método más interesante, ¿no? Oye, ¿por qué no me tocaste? ¿O por qué no solamente dijiste que la vista vuelva a ti y ya está? Lo podía haber hecho así Jesús, pero no. Pero puso ese punto de fe, ¿no? Sí, ese punto de fe y también para, vamos a decir, para
yo creo que, no me gusta la palabra, pero sí un poco provocar a los fariseos, porque claro, ellos cuando ven que está trabajando ese barro, porque en los milagros, ese milagro cuando lo hace, el sábado, entonces los otros dicen, ya tengo una excusa para cazarte. O sea, era más importante el tema legalista que ellos habían fabricado que no el que está bíblicamente, que la visión de una persona. Hoy en día diríamos, ¿qué eliges? Evidentemente que vea. ¿No? Eso me recuerda un dicho que contaba una historieta mi madre, ¿no? Que era una historia que había uno que era muy envidioso y le tenía mucha tirria a otro, ¿no? Y entonces le dice, aparece como un mago y le dice, a ver, te voy a dar a ti una cosa, pero a tu enemigo el doble. ¿Qué eliges? Y en lugar de pedir cosas buenas le dice, que me saques un ojo. ¿Para qué? Para que el otro se quedase ciego. Entonces eso es un poco lo que pasa, ¿no? con los fariseos, y nos pasa a nosotros, ¿no? Que fariseos son los demás, pero a veces igual lo somos también. Y no queremos ver, preferimos estar tuertos para que nuestro enemigo, que no nos ha hecho nada, se quede ciego. Claro, ahí podríamos motivarnos, ¿no? A poder seguir la experiencia de este ciego en la obediencia al Señor. En la obediencia, porque vete al estanque. Ni tan siquiera lo acompañó, pero él fue obediente, allá fue. Y qué bien que cuando estudiamos la palabra, leemos la Biblia, encontramos esos consejos que nos motivan a la obediencia a Dios, y eso sin duda va a ser bueno para nuestras vidas, porque Él no nos va a pedir nada malo. Eso lo garantizamos a todos los que nos estáis escuchando, de verdad. El Señor siempre pide cosas que van a ser buenas para nuestra vida. Y fíjate que siendo algo bueno, los dirigentes religiosos anteponían la norma, la tradición, por encima de hacer el bien. Y utilizaban el miedo y la coacción para que la gente pues no siguiera a Jesús. Y por encima de la escritura. Sí, por lo que dices tú muy bien, la tradición que ellos habían montado, no era la realidad de la escritura. Sí, quizá por eso, ¿verdad? Como leemos ahí en Juan 9, Jesús también aquí usa la segunda expresión, o dice la segunda expresión del yo soy, ¿no? Yo soy la luz del mundo, ¿no? Qué maravilla. ¿Por qué será? ¿Por qué será que a pesar de que sabemos que Jesús es la luz del mundo, a veces preferimos las tinieblas antes que la luz? ¿Por qué será que nos pasa esto a veces en general? La Biblia es clara, ¿eh? Porque si las obras no son buenas, un ladrón normalmente suele hacerlo al oscuro donde nadie le ve y poder tener cierta impunidad. Pero para que sus obras también no sean reprendidas. Que nos cuesta torcer el brazo. Ya busco yo, y cuando estoy desesperado, si me enciendes la luz. Pero mientras yo sigo eso. Nos pasa desde bebés, ¿no? Que te dicen, no, es que ya voy yo solo. Bueno, pues avanzamos y vámonos al último momento, la última experiencia de Jesús en la que también Él mostró su divinidad, y fue un momento muy importante. Para mí uno de los capítulos más interesantes, el capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde se nos comenta la resurrección de su amigo Lázaro. Esto lo encontramos en Juan 11 del 1 al 57. ¿Qué podríamos resaltar sobre esa divinidad del Señor, su forma de actuar en este momento en la vida de sus amigos, Marta, María, Lázaro, los discípulos? ¿Qué os gustaría resaltar de esto? En que aquí, cómo se aclara, ¿no? Ese versículo que antes has mencionado que dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, que en el momento que Jesús llega la vida con él. Entonces, él no se preocupó, de hecho se tomó su tiempo, ¿no? En llegar. Creo que hay varias cosas importantes, por lo menos lo que veo yo. Por un lado, lo que está el tema de la divinidad irrefutable de Cristo, porque solo es el único, el creador de la vida es el único que puede dar vida. No hay más. Por otro lado está su humanidad, porque él llora por su amigo. Por su amigo y por sus amigas también, por las hermanas, ¿no? O sea, eso es una de las pruebas también de su humanidad. Sí, correcto. Porque en este capítulo vemos pues mucha lágrima. Sí, las lágrimas de María, de Marta, de la gente y de Jesús. Y luego, por otra parte, ¿cuándo realiza el milagro? ¿No? Porque le podía haber ido al día siguiente o en el momento, pero no. Cuando ya vamos a decir,
legalmente en aquella época lo consideraban muerto porque empezaba a oler, para que no le acusasen de Entonces, por eso que hay muchas cosas y también es una especie de abrir los ojos, ¿no?, a todos los ciegos. Sin embargo, los que más tenían que ver ni con esas vieron. Sí, 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 ahí está. Este milagro de la resurrección de Lázaro está catalogado por el mismo Juan como el mayor de los milagros, ¿no? Y eso también a mí me hace reflexionar, ¿no? Porque todos hemos pasado por esa experiencia, ¿no? De perder un ser querido, de perder un amigo especial, un padre, una madre, un abuelo, una abuela. Y bueno, pues desde aquí también queremos transmitir, ¿no?, la esperanza que nos da Jesús, ¿no? Al decir que Él es la vida, Él es resurrección. Y esa es la confianza, la certeza de lo que esperamos que muy pronto pueda pasar cuando Él venga. Cuando los que, como Lázaro u otros seres queridos que tenemos, pues están en el descanso, vuelvan a la vida. Pero eso también te da paz. Sí, sí. A ver, yo como creyente, y también tengo pérdidas, ¿no? Yo pensé, sobre todo cuando murió mi madre, hace ya bastantes años, y lo que te queda es que dices, nosotros decimos hasta luego. Es duro, evidentemente, Sí. porque Dios no nos hizo para morir. No, correcto. Pero decir adiós a alguien tiene que ser horroroso. Nosotros, a pesar de todo el dolor, porque es normal, decimos hasta luego, hasta pronto. Pero decir adiós tiene que ser algo absolutamente horroroso. Correcto. No es un agur, es un ¿No? geroarte. Sí. Cuserte hasta la vista. Hasta la vista, exacto. Y eso es realmente algo que desde aquí queremos también hacer llegar, ¿no? Para que todos podamos entrar en ese deseo de conocer más de Jesús, que es el dador de la vida, porque es Dios, porque Él es Dios y es Dios con nosotros. Y aquí lo vemos en la experiencia con Lázaro, Marta y María, sus tres amigos pues más entrañables, ¿eh? Muy bien, pues no sé si tenemos pues o tenéis algún punto más sobre este milagro, algún Sí. detalle más, ¿sí? Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que aquí se habla principalmente, de aparte de la debilidad de Jesús, que es evidente, es que habla, por un lado, de resurrección, de pasar de muerte a vida, de dar vida. Hay gente que con eso nace espiritualmente porque ven que es Dios, y sin embargo hay gente que en ese mismo milagro lo que hacen es planear la muerte de Jesús. Es duro, ¿eh? Es tremendo. Tremendo, sí, sí. O sea, el milagro que es la vida, cuando hay un nacimiento decimos el milagro de la vida, ¿no? Ahí se produce un milagro que es volver a vivir. Todo el mundo tenía que estar feliz. Y sin embargo hay otros que conspiran para matarlo. Fuerte, Es tremendo, fuerte, ¿no? Que ante todas las evidencias, porque o sea, una cosa es que te lo han contado, ¿no? Es que, como hablábamos la semana pasada, ¿no? El tema del oficial del rey, ¿no? Que el hijo y demás. Bueno, se lo podrían haber contado, ahí no lo vieron, pero estos dirigentes están allí mismo y le ven. Lázaro, sal fuera. Le desatan. O sea, eso ahí no había truco. Claro. Y si ya comentamos que nos hubiese gustado ver la cara de los siervos que vieron el agua convertirse en vino, imaginaros de los que estaban allí presentes, ver a Lázaro salir de la tumba. Sí, sí, pero los dirigentes estaban allí presentes. Sí. Y sin embargo, en lugar no sé, de aplaudir, ¿no? Como sí, sería, decir, no sé, gloria a Dios, porque claro, una vida se ha recuperado. Sin embargo, a este no nos interesa, vamos a matarlo. Porque es tremendo. Claro, ellos no querían perder ese poderío, ¿no? Y sentían como que les llegaba competencia fuerte, entonces no interesaba. Estaban más preocupados por su estatus quizá que por dar el protagonismo a Jesús, ¿no? Totalmente. Pero además también es que no solo querían matar a Jesús, querían matar a Lázaro también. Correcto. Ahí está escrito. O sea, que es tremendo a veces la ceguera de las personas, porque siempre enfocamos eso mucho a aquellos, ¿no? Pero podemos estar nosotros aquí, ¿eh? Ojo. Ojo, que no caigamos en la crueldad humana hoy en día es manifiesta. Es tangible, ¿no? Tristemente. Y gente que es pacífica luego han sido los mayores torturadores en campos de concentración, etcétera. Entonces, ojo, que si no estamos firmes en Jesús, podemos estar en el otro lado muy fácilmente, ¿eh? Aunque nos parezca súper lejano. Correcto. Por eso que dice el versículo que el que cree estar firme, mire que no caiga. Solo junto a Jesús podemos ser como Él puede ayudarnos a ser, seres de bondad, seres pues de paz, gente de bien, ¿no? Muy bien,
bueno, pues toca el momento de nuestra despedida, pero solamente, ¿verdad? Pues es hasta la próxima semana. Deseamos que todos, pues también nos acompañéis y no me falléis tampoco vosotros, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues no sé si tenéis algún detalle más a modo de conclusión, una idea a modo de conclusión para compartir de este tema, del tema de hoy que tenía que ver con la divinidad de Jesús, signos de divinidad. ¿Alguna idea que queráis compartir con nuestros amigos, amigas? Que por esa divinidad es que nosotros tenemos la oportunidad de poder tener vida eterna. Pero no obstante, Jesús vivió la misma vida humana que nosotros para que nosotros podamos tener el ejemplo de Él, ¿no? De que si Él pudo vencer, nosotros somos vencedores juntamente con Él. Oscar. Con Jesús hay vida presente y futura. Sin Jesús, la futura no hay. Así es. Pues ahí está, amigos, amigas de Vida y Ratia, de este programa Enriquecidos por su Palabra. Ese es el tiempo que hemos compartido con vosotros. Esperamos volvernos a encontrar en la próxima semana, deseando que podáis tener pues, las más ricas bendiciones del Señor. Os mandamos los tres un abrazo muy fuerte. Que el Señor os bendiga y nos vemos pronto.